Bienvenidos oyentes una semana más a este espacio titulado Revista de Medio Oriente, en el que, como cada semana, hablamos con Masa Gabriel sobre medios de comunicación. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Muy bien, aquí en Radio Sefarad esperando hablar contigo, como decíamos, para consultar contigo y hablar de diferentes artículos publicados en prensa sobre asuntos relacionados con Israel. Vamos a hablar, en primer lugar, de la revista El Medio, que ha publicado un artículo escrito por ti, Masa. Cuéntanos de qué habla este artículo, por qué se ha publicado en El Medio. Bueno, es un artículo que tiene que ver con la situación en Cataluña, un tema en el que nosotros no hemos entrado de manera voluntaria. Y, sin embargo, sí que hemos sacado unas lecciones de la cuestión catalana. Sobre todo viendo que muchos medios de comunicación se han afanado en desmontar mentiras. Veíamos el tema, por ejemplo, después del 1 de octubre, que fue el día del referéndum, que salió en muchos medios internacionales, prácticamente la mayoría de ellos, que había habido más de 800 heridos, que habían sido unas cargas policiales sin precedentes. Había ejemplos concretos de imágenes que circularon por las redes, testimonios de personas que decían que habían sido atacadas por la policía. Concretamente, por ejemplo, recuerdo una mujer que decía que le habían roto los dedos uno a uno. En fin, toda una serie de cuestiones, testimonios, imágenes, informaciones que resultaron luego ser bastante matizadas. Incluso medios como The Guardian, que habían publicado primeramente algunas noticias, posteriormente Paul Preston, que era el antiguo director del The Guardian, decía que el hecho de no haber comprobado fotografías pues ha hecho mucho daño al periodismo, y que las informaciones sobre lo que ocurrió pues no se habían comprobado de forma independiente, que había una especie de mea culpa. Luego medios como El País, como El Mundo, medios en general de gran de seriedad en España, pues se afanaban, como te digo, en desmontar parte de las informaciones. Imágenes que eran de otras situaciones que se habían utilizado ahí. La chica de los dedos resultó que no es que le hubieran roto los dedos uno a uno, sino que tenía no sé qué, en fin, todo, como digo, era matizable. Entonces esto a nosotros nos llamó la atención, porque de repente veíamos a los medios de comunicación haciendo prácticamente lo que hacemos nosotros con ellos. Porque cada vez que ellos publican información sobre Israel, nosotros vamos y les escribimos y le decimos: estos datos no son ciertos, estos números son matizables, esto no está comprobado, y muchas veces no obtenemos una respuesta por parte de ellos, digamos, satisfactoria, o no se toman tan en serio nuestras quejas, y de repente los vemos a ellos haciendo exactamente lo mismo que hacemos nosotros con ellos, con lo cual el artículo tiene que ver con eso. El artículo, de algún modo, la idea es pedir un esfuerzo mayor, más esfuerzo a la hora de contrastar la información, no fiarse necesariamente de fuentes que a lo mejor son parte en el conflicto, ONGs que tienen opiniones y que están vinculadas, son parte activa, que hace falta a lo mejor alejarse un poco más de lo sensiblero y buscar un poquito más los datos fríos, que no se puede silenciar sistemáticamente un lado del problema. Pues básicamente la misma mala praxis que estaban denunciando los medios españoles en los medios internacionales es lo que nosotros llevamos años denunciando respecto a Israel, que ellos hacen respecto a Israel. Transformación de terroristas en héroes, tergiversación de la historia, imágenes falsas, etcétera. Y sobre eso es el artículo, que básicamente lo que viene a decir es que si uno se acostumbra a mentir, luego cuando mienten sobre uno es más fácil, porque ya está abonado ese terreno de la mentira. Bueno, pues con ese
con ese artículo que comentaba Masa, que se ha publicado en el medio. Comenzábamos aquí en Revista de Medio Oriente. Ahora seguimos con otro artículo, pero esta vez publicado en El País. ¿Nos quieres hablar de él también? Sí, un artículo respecto a unas amenazas a Rivlin, al presidente Reuven Rivlin, presidente de Israel, que se negó a indultar al soldado que había rematado a un terrorista palestino indefenso. Bueno, indefenso después de haber atacado, estaba neutralizado y lo remató en el suelo. Eso lo vimos todos en las imágenes que, si no me equivoco, difundió B'Tselem, y que fue juzgado, condenado, y hay parte de la sociedad israelí que considera que al ser un terrorista a quien había batido, pues que es injusto, que hay que apoyar a los soldados, que no está bien que vayan a la cárcel. Sin embargo, hay otra parte de la sociedad israelí, como el presidente Rivlin, que consideran que violar la ley y que eso es un hecho amoral que no se puede permitir, que sentaría un precedente. En fin, esto el presidente se negó a darle el perdón, y efectivamente pues ha habido críticas desde el propio partido del Likud. La noticia realmente habría que decir, que es que el presidente de Israel no indulta al soldado. No obstante, El País lo convierte en acoso al presidente de Israel por no indultar a un soldado que remató a un palestino. Entonces, obviamente, en vez de centrarnos en la noticia en sí, nos centramos en una minoría que lo hace más complicado todo, porque ya sabemos que tenemos que mostrar esa imagen de fanatismo y radicalización, que es el estereotipo que ya tenemos y que hay que alimentar. Nosotros lo que nos hemos quejado básicamente es el titular y el subtítulo. Dicen: acoso al presidente de Israel por no indultar al soldado que remató a un palestino. Reuven Rivlin sufre una ola de ataques por negarle el perdón al militar condenado a 18 meses de cárcel. Hay algo que falla aquí. En ningún momento, ni en el titular ni en el subtítulo, nos informan que el palestino era un terrorista. En lenguaje políticamente correcto en los medios en español dirían un atacante, porque por algún motivo los que hacen exactamente lo mismo en Francia son terroristas, pero en Israel se convierten en atacantes. Pero el caso es que no lo mencionan, con lo cual parece que un soldado remató a un palestino, simplemente. Hay más información, hay que aclarar que es un palestino, que era un atacante, que estaba neutralizado, porque esas son las dos cuestiones realmente de la noticia. Y luego el artículo es un tanto curioso. Dice que, por ejemplo, desde la época que precedió al asesinato del primer ministro, en el 95, no se recordaba en Israel una ola de acoso semejante a un mandatario. Obviamente es muy difícil poner un barómetro al nivel, ¿no? Pero a mí me da la impresión, nosotros que hemos seguido la historia de Oriente Medio, de Israel concretamente desde hace muchos años, que el acoso que, por ejemplo, sufrió Ariel Sharon a raíz de la desconexión de Gaza fue bastante más imponente. El mismo Netanyahu ha tenido, por ejemplo, aquí, básicamente tampoco explica por qué no tiene precedentes. Es lo que vemos, que han puesto imágenes de Rivlin con la kefía, como comparándolo con Arafat. Esto es algo que han hecho, si no me acuerdo mal, con Netanyahu, lo pusieron incluso de nazi. Es decir, el acoso a los líderes no es especialmente raro en Israel, donde hay un grado de intensidad bastante destacable en la vida política. Pero bueno, como estamos vendiendo esa imagen de extremismo, pues desde que mataron a Rabin no se recordaba algo tan terrible de acoso a un mandatario. También Ehud Barak lo tuvo bastante complicado en su momento, durante la segunda intifada. Con lo cual, bueno, y luego ya para terminar, un párrafo bastante curioso que dice que en plena borrasca política, la presidencia de Israel suspendió el lunes un acto de Rivlin en el jardín de su residencia oficial a causa del tiempo inclemente, pero que en Jerusalén, sin embargo, lucía un tibio sol otoñal que invitaba a disfrutar de las terrazas en los cafés.
Es decir, como dando a entender que se achantaba por las amenazas, por ese clima de extremismo. Lo cierto es que habían anunciado lluvia ese día. En la previsión del clima anunciaba lluvia y al día siguiente amaneció lloviendo. Con lo cual, probablemente tiene más un grado de romantización para vender esa imagen de extremismo y de situación a la que se ha llegado sin precedentes, que de algo más basado en la realidad, en fin. Bien, pues para finalizar el programa de hoy vamos a preguntarle a Masa por la visita de Mahmoud Abbas a España y bueno, que nos resuma un poco lo que ellos han podido ir viendo desde Revista de Medio Oriente en torno a las publicaciones que se han hecho a raíz de esta visita. Pues es interesante porque la cobertura, que me da la impresión de que la cobertura de la visita de Abbas ha caído en la propia trampa de la cobertura general de Oriente Medio. Recordemos que Palestina como tal no es un país. Abbas no es presidente de Palestina, es presidente de la Autoridad Palestina. Que eso es en terminología no ideológica, es lo que hay. En Palestina, de hecho, lucha por ser un país. Ese es el gran objetivo de los palestinos. Cuando los medios de comunicación deciden apoyar esa causa porque la consideran justa, la apoyan independientemente de cuál es la terminología, digamos, sobre el papel. Entonces siempre hablan del presidente palestino y hablan de Palestina como Estado. ¿Qué ocurre? Que viene Abbas a Madrid, a España, pero no lo reciben como jefe de Estado, puesto que no es presidente de un Estado. Y esto es muy difícil de explicar, porque ellos están, por un lado, diciendo no es recibido como por ejemplo fue recibido Rivlin, pero como no han preparado a su propio público para entender esto, porque ellos durante todo el tiempo que hablan de la Autoridad Palestina, hablan de Palestina, entonces es un interesantísimo, digamos, trampa en la que están. Leer estos artículos de uno en uno, no llama la atención porque lo explican más o menos, pero cuando lees la cobertura total dices, pero bueno, vamos a ver, no lo habían reconocido, no era un Estado, no nos hablan de Palestina como de un Estado en cada uno de los artículos, entonces ahora ¿por qué nos dicen que no es recibido como presidente de un Estado, sino presidente de la Autoridad Palestina? ¿Qué es esto? Bueno, pues son los problemas mediáticos que afloran precisamente cuando pasan estas cosas. Es como cuando Abbas pide ser reconocido como un Estado, que Palestina se reconozca como Estado, la gente dice, pues si ya lo habían hecho, ¿cuántas veces tienen que hacerlo? Bueno, es que no lo llegaron a hacer nunca, fue aceptado como un Estado no observador, pero la ONU, volvemos a lo de siempre, no es quien decide qué es un Estado y qué no es un Estado. Tiene que recurrir, tiene que tener una serie de cumplir una serie de disposiciones que están establecidas en el Tratado de Montevideo y que los palestinos no tienen todavía. Pero como estamos hablando de un historial de cobertura ideológica donde se está apoyando una causa en vez de contarnos lo que pasa, donde se está teniendo una voluntad de que los palestinos tengan Estado, con lo cual cubrimos como si fuera un Estado, hablamos de fronteras cuando no hay fronteras. ¿Por qué? Porque forma parte del discurso palestino, que está muy bien que los palestinos tengan este discurso, los israelíes tienen otro, pero los medios lo que tienen que hacer es ceñirse a la objetividad y no decir este discurso palestino que dice somos un Estado, existen unas fronteras del 67, etcétera. Entonces ellos van fomentando una narrativa que luego cuando llega a la realidad pues se les cae un poquito, pero bueno, como parece que, como decía al principio, que el rigor se exige mucho afuera pero luego nosotros lo aplicamos menos, pues hace falta hay que empezar a contratar gente dentro de los propios medios para tener un poquito más de cuidado a la hora de informar. Bien, pues con este
este comentario que nos hacía Masa al respecto de la visita de Mahmoud Abbas a España, cerramos el capítulo de hoy aquí en Revista de Medio Oriente y les emplazamos a que vuelvan a escucharnos la próxima semana, sin antes recordar la página web de Revista de Medio Oriente, que es www.revistamo.org. Allí podrán encontrar más artículos de Masa Gabriel y otros de sus compañeros, como comentábamos, analizando artículos y medios escritos relacionados con Israel. Muchas gracias, Masa, y Muchas gracias a vosotros y desde aquí, feliz Día de Acción de Gracias. Happy Thanksgiving.